Mi nombre es Sofía Morales, tengo 29 años. Entré a la fiesta de cumpleaños de mi madre con una esperanza. Esperanza de calidez. Quizás incluso una oportunidad para sanar las heridas que habían marcado a nuestra familia durante años. Pero en lugar de amabilidad, fui golpeada con algo mucho peor que una bofetada. Llegó en forma de palabras afiladas y cortantes destinadas a destrozarme. Mi padre se levantó, su voz, helada y pesada con finalidad, resonó por la abarrotada sala. No te quiero a ti ni a ese niño no deseado en esta familia. Estás muerta para mí y fuera del testamento. La sala se congeló. El silencio llenó el aire mientras todos los ojos se volvían hacia mí. No lloré. No grité. Simplemente miré hacia atrás con el corazón latiendo como un tambor, y tomé una decisión. Sin decir una palabra, dejé mi regalo sobre la mesa y salí de la fiesta. Una hora después mi teléfono se iluminó con llamada tras llamada. Las mismas personas que me habían apartado ahora sonaban frenéticas, sus voces temblorosas, suplicándome que regresara. Pero no lo hice. Respondí solo una vez y con 2 palabras simples lo terminé. Demasiado tarde. En ese momento me di cuenta de algo importante. Ya no era la débil, ya no era la hija que pensaban que podían doblegar. Irse no fue una derrota. Fue libertad. Fue finalmente elegirme a mí misma sobre su crueldad. Si tu propia familia te rechazara delante de todos, ¿qué harías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Hace 2 años mi vida en Valencia parecía llena de promesas. Tenía 27 años y prosperaba como planificadora de eventos, organizando bodas y galas con un don para convertir el caos en elegancia. Mis días vibraban con llamadas a proveedores, visitas a lugares y reuniones con clientes. Pero me encantaba la adrenalina. Una tarde de primavera, en una colecta de caridad que había organizado para un banco de alimentos local, conocí a Mateo. Era un chef autónomo que servía sliders gourmet con una confianza tranquila que me llamó la atención. Conectamos por un amor compartido por el jazz nocturno y los chistes malos, intercambiando historias hasta que terminó el evento. Al final de la noche él había garabateado su número en una servilleta, y supe que esto era diferente. Mateo no era como los hombres pulcros que mis padres, Roberto, un abogado jubilado, y Elena, que dirigía una pequeña inmobiliaria, querían para mí. Tenían expectativas claras, un marido con despacho propio, no un chef que buscaba encargos. Nunca lo dijeron abiertamente, pero sus sonrisas tensas y sus preguntas punzantes sobre las perspectivas laborales de Mateo decían mucho. Mi hermana menor, Laura, no era mucho mejor. A los 24 años, estaba persiguiendo una carrera como diseñadora de interiores freelance, pero de alguna manera pensaba que el camino de Mateo era inestable. Sus juicios dolían, pero los ignoré. Mateo me hacía reír, me anclaba de maneras que ellos nunca podrían. Lo que me mantenía firme era el recuerdo de mi abuelo. Había fallecido cuando yo tenía 16 años, pero sus lecciones perduraron. Era un hombre hecho a sí mismo, empezó como carpintero antes de construir una pequeña empresa de construcción. Me sentaba en su rodilla contándome historias de coraje e independencia, diciendo, Sofía, nunca dejes que nadie defina tu valía. Un verano cuando tenía 12 años, construimos juntos una casa para pájaros en su taller del patio trasero. Mientras lijábamos la madera, insinuó un gran regalo para cuando empezara mi propia familia. Estará ahí cuando más lo necesites, dijo con los ojos brillantes. No insistí pensando que era solo otra de sus promesas crípticas. Pero sus palabras perduraron, un ancla silenciosa en mi corazón. Mis padres, sin embargo, vieron mis elecciones como una rebelión. Cuando llevé a Mateo a una cena familiar 6 meses después de conocernos, el aire estaba cargado de tensión. Mi padre lo interrogó sobre sus ingresos, sus planes, su falta de estabilidad. Mi madre intervino, sugiriendo que conociera al hijo de su amiga, un prometedor contable. Laura sonrió murmurando que los chefs nunca triunfan. Mateo se mantuvo educado, apretándome la mano bajo la mesa. Pero podía ver el dolor en sus ojos. Lo defendí, diciendo que estaba construyendo algo real, igual que yo. Mi padre se burló. ¿Real? Estás tirando por la borda tu futuro. Esa noche, sin poder dormir, repasé las palabras de mi abuelo.
Él siempre había creído en mí, a diferencia de la constante necesidad de control de mi familia. Su conversación sobre un gran regalo se sentía más significativa ahora, como una pieza de un rompecabezas que aún no podía ubicar. No sabía qué era, pero en el fondo sentía que mis padres me ocultaban algo. Mateo, ajeno a sus planes, se convirtió en mi refugio. Pasábamos las tardes cocinando juntos, soñando con una vida libre de sus juicios. Durante el siguiente año, su desaprobación solo se volvió más aguda. Mi madre llamó a Mateo una fase, instándome a apuntar más alto. Laura me envió artículos sobre carreras fiables, implicando que Mateo no era suficiente. Mi padre incluso sugirió que me mudara de nuevo a casa para reconsiderar mis prioridades. Sus palabras resonaban lo opuesto a la sabiduría de mi abuelo. Él me había enseñado a labrar mi propio camino, a valorar el corazón por encima del estatus. Me aferré a eso incluso cuando su presión aumentaba. Mateo y yo habíamos estado juntos durante un año, y su desaprobación de su carrera como chef freelance se había vuelto más aguda. Mis padres nunca perdieron la oportunidad de criticar. En una barbacoa familiar, mi padre acorraló a Mateo, su tono mordaz: ¿sigues persiguiendo encargos de catering? Necesitas un plan real. Sofía merece a alguien con ambición, añadió mi madre. Laura sonrió susurrándome: es divertido, pero no es dinero serio. Le respondí: Mateo está construyendo una vida que amamos. Sus ojos en blanco me decían que no les importaba. Una tarde de octubre, Mateo cambió mi mundo. En su acogedor apartamento durante una cena de su rosado característico, se arrodilló, sosteniendo un anillo de plata para el que había ahorrado durante meses. Sofía, eres mi todo, dijo con los ojos brillantes. ¿Te casarás conmigo? Asentí, las lágrimas brotando, y pasamos la noche planeando una boda sencilla, soñando con un futuro libre de sus expectativas. Pero compartir la noticia con mi familia era un obstáculo que temía. Los invité a cenar a nuestro restaurante italiano favorito con la esperanza de suavizarlo. Cuando les mostré el anillo, la cara de mi madre se ensombreció. Esto es imprudente, Sofía, espetó. No puede mantener una familia. Mi padre se inclinó, su voz fría: estás desperdiciando tu potencial en un soñador. Laura se burló: estás eligiendo a un don nadie sobre la estabilidad. Apreté la mano de Mateo, mi voz firme. Lo elijo a él porque es real. Su silencio dolió más que sus palabras. Sus ataques no cesaron. Mi madre me envió currículums de mejores hombres, médicos, ejecutivos. Mi padre me llamó advirtiéndome que me arrepentiría de atarme a un fracaso. Laura me envió comentarios sarcásticos sobre los ingresos inestables de Mateo. Me aferré a las lecciones de independencia de mi abuelo, pero su implacable juicio me sacudió, haciéndome dudar si podría resistir para siempre. Entonces, una mañana tranquila lo cambió todo. Una prueba de embarazo mostró 2 líneas. Se lo dije a Mateo primero y su alegría fue eléctrica, sus brazos envolviéndome en un futuro que construiríamos juntos. Decidimos mantenerlo en privado por ahora, saboreando el secreto mientras planeábamos nuestros próximos pasos. Esperaba que esta pudiera ser la noticia para tender un puente con mi familia, pero aún no estaba lista para decírselo. No después de su veneno. Días después, un encuentro casual cambió mi mundo de nuevo. Me encontré con el señor Harold Grayson, el abogado de mi abuelo, en una cafetería del centro. Siempre había sido amable, pero hoy sus ojos mostraban preocupación. Sofía, dijo con cuidado. Tu abuelo te dejó un fideicomiso, destinado a cuando empezaras una familia. Tus padres lo controlan, pero no han sido honestos. Mi corazón latía con fuerza. El gran regalo que había mencionado cuando tenía 12 años no era solo una historia. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Él frunció el ceño. He visto cómo te tratan. Mereces saberlo. Salí de la cafetería, mi mente acelerada. Probé las aguas con mi madre, preguntándole si sabía de alguna herencia. Ella lo desvió, diciendo: no persigas viejos sueños. Céntrate en tu vida, no en fantasías. La nerviosa risita de Laura cuando le pregunté confirmó mis sospechas. Estaban ocultando algo. Un fideicomiso, una fortuna, quizás mi futuro. Aún no tenía pruebas, pero las piezas empezaban a encajar.
Ya no luchaba solo por Mateo o por nuestros sueños. Estaba luchando por lo que era mío. Esa mañana, la verdad sobre el legado de mi abuelo lo cambió todo. Me senté frente al señor Grayson en su austera oficina de Valencia, el peso de sus palabras asentándose como una piedra en mi pecho. Tu abuelo te dejó un fideicomiso, 1.000.000 de euros, dijo. Su tono era grave pero firme. Se activa cuando tengas un hijo, pero tus padres lo han controlado desde su muerte. Se me cortó la respiración, el recuerdo de su gran regalo de mi infancia inundando mi mente, no una fantasía infantil, sino una verdad oculta. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, mi voz temblaba. El señor Grayson se inclinó, sus ojos amables pero resueltos. Estás empezando una familia, Sofía. Tienes derecho a saber lo que te han ocultado. Salí de su oficina, mi mente dando vueltas con traición, ira y una feroz determinación de enfrentarme a mis padres esa noche en la fiesta de cumpleaños de mi madre. Durante toda la tarde luché con mis emociones. El secreto de mi embarazo compartido solo con Mateo, se sentía como una frágil esperanza contra su implacable desaprobación de nuestro compromiso. Quería creer que anunciar nuestro hijo podría ablandar sus corazones, tender el abismo entre nosotros. Pero la revelación del señor Grayson había cambiado algo más profundo. Mis padres no solo rechazaban a Mateo. Estaban custodiando una fortuna destinada a mí, controlando mi futuro. En mi apartamento preparé un pequeño regalo, un paquete cuidadosamente envuelto que contenía mi desafío. No sabía si tendría fuerzas para dejarlo, pero se sentía como un paso hacia la recuperación de mi vida. Al caer la noche, Mateo y yo llegamos a la espaciosa casa de mis padres, el patio trasero iluminado con luces de hadas colgadas de imponentes pinos. Mesas cubiertas con manteles blancos gemían bajo bandejas plateadas de canapés y copas de champán. El aire zumbaba con la charla de invitados con trajes a medida y vestidos deslumbrantes. Mi madre estaba en el centro, radiante con un vestido azul marino, su sonrisa una máscara pulida mientras aceptaba cumplidos. Mi padre merodeaba cerca, su presencia imponente atrayendo miradas, su mirada se agudizaba cuando se posaba en mí. Laura se movía entre la multitud, su risa brillante pero sus ojos fríos mientras miraban a Mateo. Su mano en la mía era mi ancla, su tranquila fortaleza calmando mi pulso acelerado. La fiesta vibraba de vida, pero la tensión se enroscaba dentro de mí. Esperé el momento adecuado, mis dedos rozando el regalo en mi bolso, su peso, un recordatorio de la línea que estaba a punto de trazar. Durante una pausa, mientras la banda se detenía y las copas se callaban, subí a una pequeña plataforma, levantando mi copa. Tengo un anuncio, dije, mi voz clara. A pesar del nudo en mi garganta, Mateo y yo esperamos un bebé. Las palabras llevaron mi esperanza, frágil pero desafiante, a la noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de mi madre se congeló, sus ojos se abrieron con sorpresa, luego se estrecharon con algo más frío, desaprobación. El vaso de Laura se detuvo a medio camino, sus labios curvaron una mueca mientras murmuraba a un invitado. Mi padre avanzó, su rostro una tormenta de rabia. Un niño con ese hombre, rugió, su voz cortando a través de la multitud. Ya no eres mi hija. Estás fuera de esta familia y del testamento. Se oyeron jadeos, susurros que se propagaban como la pólvora. El agarre de Mateo se apretó, su mandíbula tensa, pero me mantuve firme. Sus palabras, una hoja que ya había sentido antes, pero me negué a que me rompiera. Su rechazo no era nuevo, pero su cruda crueldad delante de todos ponía al descubierto su necesidad de control. El fideicomiso, sus mentiras, su poder sobre mi futuro. Todo encajó. Las lecciones de fortaleza de mi abuelo surgieron a través de mí, ahogando su veneno. Ya no luchaba solo por Mateo o por nuestro hijo. Luchaba por mi propio legado. Mi mano encontró el regalo en mi bolso, una pequeña caja de terciopelo envuelta con propósito. La había preparado esa tarde, impulsada por años de su engaño, una declaración silenciosa. No estaba lista para decirla en voz alta, pero no podía guardarla dentro. Me acerqué a la mesa de regalos, la multitud se apartó como un mar, sus ojos cargados de curiosidad y juicio. La mirada de mi padre me quemaba, pero la encontré sin inmutarme. Dejé la caja, su suave golpe, más fuerte que la música en mis oídos. Feliz cumpleaños, madre, dije, mi voz firme con un borde de acero.
Las palabras eran para mí una ruptura de su control. Me di la vuelta, tomé el brazo de Mateo y salí, el aire de la noche cortante en mi piel. Cada paso alimentaba mi resolución, un fuego encendido por su traición y la verdad de mi abuelo. Al llegar al coche, las luces de la fiesta se desvanecieron detrás de nosotros, el zumbido de las voces se reanudó como si nada hubiera cambiado. Pero yo sí. El regalo no fue solo un gesto. Fue mi declaración de promesa a mí misma y a mi futuro hijo. No sabía cómo reaccionarían cuando lo abrieran. Pero sabía que estaba lista para lo que viniera. Conducimos hacia la oscuridad, mi corazón tranquilo con la fuerza que apenas había empezado a reclamar. 1 hora después de irme, mi teléfono empezó a sonar sin parar. La pantalla se iluminó con llamadas perdidas y mensajes de texto, el nombre de mi padre parpadeando repetidamente. Los ignoré, mis dedos temblando mientras apretaba el volante, el peso de la caja de terciopelo que había dejado atrás persistiendo en mi mente. Mateo se acercó, su mano firme sobre la mía. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo suavemente. Pero la tormenta apenas comenzaba. De vuelta en casa de mis padres, la fiesta se había desmoronado. Una vecina, la señora Carter, más tarde me dijo que había visto a mi padre y a mi madre correr hacia la mesa de regalos después de que salí, sus rostros pálidos mientras abrían la pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de herencia de mi abuelo, su oro brillando bajo las luces de hadas y una carta doblada en mi caligrafía. La nota era breve pero aguda. Sé sobre el fideicomiso de 1.000.000 de euros y los 500.000 euros que ya han tomado. Sus manos temblaron mientras la leían. La charla de la multitud se desvanecía mientras su pánico se volvía imposible de ocultar. La señora Carter oyó a mi madre jadear, ¿cómo lo sabe? Mientras mi padre murmuraba, esto no puede salir a la luz. Sus llamadas llegaron rápidas y frenéticas, mi teléfono vibró con la voz de mi padre, su tono cambiando de la ira a la desesperación. Sofía, tenemos que hablar, suplicó en un mensaje de voz. Esto es un malentendido. El mensaje de mi madre era más suave, casi entre lágrimas. Por favor, vuelve. Podemos arreglarlo. Miré la pantalla, sus palabras huecas contra años de su control y mentiras. Escribí una sola respuesta a ambos, demasiado tarde. Luego silencié mi teléfono, mi resolución endureciéndose. Mateo me observó, sus ojos orgullosos pero preocupados. Van a reaccionar violentamente, advirtió. Asentí sabiendo que tenía razón. A la mañana siguiente la reacción violenta golpeó. Mi mejor amiga, Cristina, me llamó al amanecer, su voz urgente. Sofía, tienes que ver esto, dijo enviando capturas de pantalla de un grupo comunitario local en redes sociales. Mis padres habían publicado un mensaje mordaz pintándome como una hija codiciosa e ingrata que los había traicionado por dinero. Sofía exigió el fideicomiso de su abuelo, dándoles la espalda a su familia, decía. Ella siempre ha sido egoísta, persiguiendo la riqueza por encima de la lealtad, añadió mi madre. Me llamas una desgracia que nos abandonó, intervino Laura. Las publicaciones se propagaron como la pólvora. Vecinos y extraños se sumaron con sus propios juicios. ¿Cómo pudo hacerles esto a sus padres?, escribió uno. Niña con derecho, gruñó otro. Me desplacé por la virulencia, mi pecho apretándose. La voz de Cristina rompió mi aturdimiento. Están mintiendo para salvar las apariencias, dijo. Todos en la fiesta vieron la explosión de tu padre. Saben que te desheredó primero. La señora Carter aparentemente había corrido la voz, susurrando a los vecinos sobre el pánico de mis padres al abrir el regalo. Otro invitado, el señor Thompson, le dijo a Cristina que había visto a mi padre meter la carta en el bolsillo, con el rostro enrojecido por la furia. La verdad se estaba filtrando, pero el ataque en línea dolía, cada palabra una herida fresca. Quería contraatacar, exponer su robo de la mitad del fideicomiso, pero Mateo instó a la cautela. Se están cavando su propia tumba, dijo acercándome. Deja que la verdad haga el trabajo. Cristina estuvo de acuerdo, prometiendo vigilar los chismes y reunir a nuestros amigos. Ya le había enviado mensajes a algunos vecinos, recordándoles el historial de control de mis padres, cómo me presionaron para que me casara con alguien digno de su estatus, cómo habían descartado los sueños de Mateo. Sus palabras estaban ganando terreno, una pequeña contracorriente a sus mentiras.
Al anochecer, la tormenta en línea había crecido. Mis padres redoblaron la apuesta, publicando de nuevo sobre mi deslealtad y afirmando que había fabricado la historia del fideicomiso para difamarlos. La ironía ardía. Eran ellos quienes habían ocultado el legado de mi abuelo, desviando 500.000 euros para su propio uso. Pensé en la advertencia del señor Grayson sobre su control, y mi carta de acusación directa se sintió como la primera grieta en su fachada. No me arrepentí de haberla dejado, pero no esperaba esta viciosa represalia. Sentada en nuestro sofá, sentí el peso de su traición asentarse más profundamente. Pero con Mateo a mi lado y el feroz apoyo de Cristina, no estaba sola. Los susurros de los vecinos, los testigos de la fiesta, la verdad en esa carta, todo se estaba construyendo hacia algo que aún no podía ver. No era la hija codiciosa que pintaban. Luchaba por mi hijo, mi futuro y el legado que intentaron robar. Al dejar mi teléfono, una nueva fuerza echó raíces, lista para lo que viniera. 6 meses después, mi vida había tomado una nueva forma. Ava, nuestra hija, vino al mundo una mañana fresca de marzo, sus pequeños llantos llenando nuestro pequeño apartamento de Valencia con una alegría que nunca antes había conocido. Mateo estuvo a mi lado, sus ojos brillantes de orgullo mientras la sostenía, susurrando promesas de un futuro que construiríamos juntos. El dolor de la traición de mi familia, Roberto, Elena y Laura, todavía persistía, sus viciosos ataques en redes sociales una cicatriz fresca. Pero en el rostro de Ava, vi una razón para seguir luchando, no solo por nosotros, sino por el legado que intentaron robar. La familia de Mateo se convirtió en nuestro ancla. Su madre, Diana, llegó con cazuelas caseras, sus cálidos abrazos un bálsamo contra la frialdad de mis propios padres. Su padre, Robert, pasaba los fines de semana arreglando nuestros muebles chirriantes, su tranquila fortaleza, un recordatorio de lo que la familia podría ser. Daniel, el hermano menor de Mateo, traía risas jugando al escondite con Ava y burlándose de nuestro desordenado vivero. Su apoyo nos envolvió en una seguridad que no había sentido desde los días de mi abuelo, dándome el coraje para afrontar la batalla que se avecinaba. Había contratado a una abogada, la señora Bárbara Klene, una mujer de mirada aguda con reputación de asumir casos difíciles. Cristina la había recomendado, elogiando su tenacidad después de verla ganar una disputa para una amiga mutua. En su elegante oficina del centro, Bárbara expuso la verdad sobre el fideicomiso. Tus padres retiraron 500.000 euros, dijo, deslizando documentos sobre su escritorio. El fideicomiso original de 1 millón de euros estaba destinado a ti al tener un hijo, pero desviaron la mitad, alegando honorarios de gestión. Es ilegal. Se me revolvió el estómago. Su avaricia expuesta en blanco y negro. La voz de Bárbara era firme. Podemos demandar para recuperarlo, Sofía. Es tu derecho. La decisión no fue fácil. Demandar a mis padres significaba arrastrar la fealdad de nuestra familia a los tribunales, exponiendo sus mentiras al mundo. Pero el fideicomiso era el futuro de Ava, el regalo de mi abuelo para nosotros, y no podía permitir que su robo quedara impune. Cristina, siempre mi roca, se sentó conmigo a tomar un café, instándome a seguir adelante. Ya te han difamado en línea, dijo con los ojos feroces. Esta es tu oportunidad de aclarar las cosas. Mateo asintió, acunando a Ava. Estamos contigo pase lo que pase, dijo. Su fe me fortaleció, empujándome hacia una elección que sabía que tenía que tomar. Una semana después, Roberto se comunicó no directamente sino a través de Bárbara. Había llamado a la oficina de ella, su voz goteando indignación, afirmando que Sofía era codiciosa por reclamar el fideicomiso. Sofía está destrozando esta familia por dinero, le dijo, acusándome de ingratitud y traición. Bárbara lo desestimó, su tono gélido. Tu hija está defendiendo el futuro de su hijo. Usted violó la ley, señor Morales. Esto no se trata de codicia. Se trata de justicia. Cuando ella me relató la conversación, sentí una oleada de gratitud. Bárbara no era solo mi abogada. Era mi escudo cortando sus manipulaciones con una claridad que me había costado encontrar. Los ataques en línea no habían cesado. Mis padres y Laura seguían publicando sus palabras venenosas, pintándome como una hija egoísta que había inventado mentiras para obtener ganancias. Los vecinos que habían presenciado la fiesta, la señora Carter y el señor
Thompson empezaron a contraatacar compartiendo la verdad sobre el exabrupto de mi padre y la revelación de la carta. Pero el daño estaba hecho. Mi nombre estaba enredado en sus mentiras, y sabía que una demanda agitaría aún más el avispero. Aún así, no podía retroceder. Ava merecía algo mejor, y yo también. Una noche, mientras Ava dormía y Mateo trabajaba en una nueva receta en nuestra cocina, me senté con los documentos de Bárbara, los números brillando ante mí. 500.000 euros robados, la mitad de lo que mi abuelo pretendía para mi familia. Pensé en sus historias, en su creencia en mantenerse firme contra aquellos que te quitarían lo tuyo. La demanda no se trataba solo de dinero. Se trataba de recuperar mi voz, mi dignidad después de años de su control. Firmé los papeles, mi mano firme, y llamé a Bárbara a la mañana siguiente. «Preséntala», dije, mi voz firme. «Estoy lista». Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. El negocio de catering de Mateo estaba creciendo, el apoyo de Diana y Robert inquebrantable, y las tontas visitas de Daniel nos mantenían anclados. Cristina me contactaba a diario, sus actualizaciones sobre las cambiantes opiniones de la comunidad, un recordatorio de que la verdad estaba ganando lentamente. La demanda se cernía, un paso desalentador hacia una lucha que no quería pero no podía evitar. Mientras sostenía a Ava, su pequeña mano enroscándose alrededor de mi dedo, sentí un fuego encenderse. Era por ella, por nosotros, por el legado que mis padres pensaron que podían enterrar. 9 meses después de la fiesta, me enfrenté a mis padres en los tribunales. La sala del Tribunal de Valencia era fría. Su madera pulida y su aire severo contrastaban marcadamente con el caos del cumpleaños de mi madre. Me senté junto a Bárbara, su tranquila presencia anclándome mientras observaba a Roberto y Elena al otro lado de la sala. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos evitaban los míos, muy lejos de las figuras imponentes que me habían desheredado. Laura se sentó detrás de ellos, su expresión indescifrable. Mateo me apretó la mano bajo la mesa, su cálida y constante presencia recordándome por qué estaba allí, por Ava, por nuestro futuro, por la verdad. Bárbara había construido un caso sólido. Presentó pruebas del fideicomiso, 1 millón de euros destinado a mí cuando tuviera un hijo, y los 500.000 euros que mis padres habían desviado. Registros bancarios, correos electrónicos y el testimonio del señor Grayson expusieron su robo, cada documento un clavo en su defensa. La jueza, una mujer severa con ojos agudos, escuchó mientras Bárbara detallaba sus honorarios de gestión, una excusa endeble para la codicia. Los abogados de mis padres balbucearon, ofreciendo débiles negaciones, pero la verdad era innegable. Cuando el jurado dictó sentencia, el fallo fue claro. Roberto y Elena debían reembolsar los 500.000 euros robados más los honorarios legales, un golpe financiero devastador. La victoria en la sala del tribunal fue solo la mitad de la historia. Bárbara había descubierto sus publicaciones en redes sociales, mentiras viciosas, llamándome codiciosa e ingrata, y las presentó como pruebas de difamación. La jueza estuvo de acuerdo, ordenando que las publicaciones se hicieran públicas para mostrar su malicia. En cuestión de días, la noticia se extendió por la Comunidad Unida de Valencia. Vecinos como la señora Carter y el señor Thompson, que habían presenciado la fiesta, compartieron los hallazgos del tribunal, sus susurros convirtiéndose en un coro. La reputación de mis padres, una vez pulida por la riqueza y el estatus, se desmoronó. Las invitaciones a galas cesaron y sus puestos en juntas benéficas desaparecieron. Los contactos comerciales de Roberto se distanciaron y el círculo social de Elena se redujo a un puñado de leales. Las consecuencias los golpearon duramente. Cristina, siempre vigilante, me envió capturas de pantalla de foros locales donde examigos llamaban hipócritas a mis padres, sus mentiras expuestas por el fallo del tribunal. Actuaban tan superiores, pero le robaron a su propia hija, decía una publicación. Vi la rabia de Roberto esa noche. Sofía no se merecía eso, escribió otro vecino. La vergüenza pública no era mi objetivo, pero se sintió como justicia, un ajuste de cuentas por el dolor que habían infligido. Mateo y yo vimos cómo llegaban las actualizaciones, Ava durmiendo pacíficamente en su cuna, ajena a la tormenta que su existencia había desatado. Entonces llegó la carta de Laura. Llegó a nuestro apartamento, su caligrafía temblorosa en el sobre. Sofía, comenzaba. Lo siento por todo. Me equivoqué al unirme a sus ataques.
Quiero conocer a Ava, ser su tía. Sus palabras eran suaves, una súplica de perdón, pero sonaban huecas. Recordé sus muecas en la fiesta, sus crueles comentarios en línea, su silencio cuando necesitaba una hermana. Le mostré la carta a Mateo, quien frunció el ceño. Ella solo lo siente porque perdieron, dijo. Cristina, tomando café, fue más directa. Está cubriendo sus huellas ahora que están expuestos. Sus palabras resonaron en mi propio corazón. No estaba lista para perdonar. No después de la traición. Me reuní con Laura en un café tranquilo. Ava en mis brazos como recordatorio de lo que importaba. Parecía más pequeña, su confianza habitual desaparecida, sus ojos suplicantes mientras hablaba. No sabía que se llevaban el dinero, dijo con la voz quebrada. Por favor, déjame ser parte de tu vida. Respiré hondo, mi resolución inquebrantable. Elegiste su bando, Laura, dije, mi tono firme pero tranquilo. No puedes reescribir eso ahora. Ava merece algo mejor que una familia que nos destrozaría. Su rostro cayó, pero no sentí remordimiento. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de proteger a mi hija, mi paz. Al irme me sentí más ligera. La demanda había restaurado lo que era mío. No solo el dinero, sino mi voz, mi fuerza. La caída de mis padres no fue obra mía. Habían construido su propia ruina con mentiras y codicia. Diana y Robert, los padres de Mateo, nos dieron la bienvenida a casa con cálidas sonrisas. Daniel jugando con Ava mientras compartíamos la noticia. Bárbara llamó más tarde confirmando que los fondos se transferirían pronto, lo suficiente para asegurar el futuro de Ava. Cristina me envió un mensaje, lo lograste. Ya no pueden alcanzarte. Mientras sostenía a Ava, su pequeña risa llenando nuestro hogar, supe que había tomado la decisión correcta. El pasado había terminado y mi familia, Mateo, Ava y aquellos que realmente nos apoyaron, era todo lo que necesitaba. Un año después del juicio, mi vida era todo por lo que había luchado. La casa fue lo primero. No era extravagante, pero era nuestra, una casa de ladrillo de 2 pisos en un tranquilo barrio de Valencia. Caminando por las habitaciones vacías con Mateo, imaginé la risa de Ava resonando por el pasillo y la luz del sol cayendo sobre la cocina donde él cocinaría. Firmar esos papeles significó más que la propiedad. Significó libertad de las cadenas que mis padres habían intentado imponerme. Mateo volcó su energía en un sueño largamente aplazado. Con la ayuda del fideicomiso restaurado, abrió el Rincón de Brooks, un restaurante en el centro. Su menú mezclaba confort y elegancia, cada plato elaborado con cuidado. Lo vi trabajar en la cocina abierta, el sudor en su frente y la alegría en su sonrisa mientras los críticos elogiaban su visión, y los clientes regresaban semana tras semana. Lo que Roberto había descartado una vez como inestabilidad se había convertido en un éxito rotundo. Mi carrera floreció junto a la suya. En la firma ascendí a gerente senior, encargada de eventos que atrajeron la atención nacional. Mis colegas respetaban mi creatividad y resiliencia, no como la hija de nadie, sino como Sofía Morales por derecho propio. Por primera vez me sentí definida no por las sombras familiares, sino por los logros que yo misma había forjado. Ava era el centro de todo. Para su primer cumpleaños deambulaba por la sala, sus rizos rebotando mientras alcanzaba el caballo balancín hecho a mano de Robert o se reía de los juegos tontos de Daniel. Diana llenaba nuestro congelador con cazuelas y nuestros corazones de calidez. La familia Brooks nos envolvió en el tipo de apoyo que nunca había conocido, demostrando que la verdadera familia se elige a través del amor, no se dicta por la sangre. Al otro lado de la ciudad, Roberto y Elena se encogieron en el aislamiento. El juicio en su contra perduró. Los círculos sociales que una vez dominaron ya no los acogían. Las invitaciones dejaron de llegar. Las juntas benéficas siguieron adelante y los susurros sobre su engaño se extendieron en silencio pero con firmeza. Laura se mantuvo cerca de ellos, aunque sus intentos de contactarme se sintieron más como arrepentimiento que como penitencia. No respondí. Los límites que había aprendido protegen la paz. Hubo momentos en que cuestioné si debería perdonar, pero recordé la crueldad pública, el robo, los años de control. El perdón sin cambio es rendición. Ava merecía algo mejor que crecer bajo el peso de su amargura.
Elegí en cambio construir un mundo donde el amor fuera constante y la confianza inquebrantable. Las lecciones eran claras. Los prejuicios envenenan. La obsesión de mis padres por la riqueza y el estatus los cegó al valor de Mateo y casi me cuesta una vida de alegría. Las mentiras corroen. Su robo del fideicomiso no solo me robó financieramente. Traicionó el mismo vínculo que mi abuelo esperaba dejar atrás. Sin embargo, la verdad libera. Al mantenerme firme en mis valores, descubrí que la felicidad no se otorga por el nombre familiar, sino que se gana viviendo con integridad. Ahora, por las tardes, Mateo y yo nos sentamos en el porche viendo a Ava perseguir luciérnagas por el patio. Hablamos del futuro, de nuevas recetas, de nuevos eventos, quizás de un segundo restaurante algún día. A veces él aprieta mi mano y susurra, lo logramos. Y sé que tiene razón. La promesa de mi abuelo nunca se trató solo de dinero. Se trataba de fuerza, de nunca dejar que otros definieran mi valía. Veo su lección en cada sonrisa de Ava. En cada plato que Mateo sirve, en cada paso que doy libre del pasado. La felicidad, he aprendido, se construye a diario eligiendo la honestidad sobre el engaño, la compasión sobre el juicio y el coraje sobre el silencio. Esa es la vida por la que luché y esa es la vida que protegeré.